Ante las calamidades y los peligros de nuestro tiempo, conviene analizar estos mensajes revelados a la hermana Elena Aiello, que vivió en Italia. Nació en 1895 y falleció en Roma en junio de 1961. Ingresó como novicia en un convento, pero como estuvo muy enferma, las religiosas de ahí la enviaron para morir en su casa. En aquel estado de grave enfermedad, Jesucristo le apareció y la curó, pero agregó: todos los años, en cada Viernes Santo, ella sufriría las penas de la pasión. Y así sucedió, pues todos los Viernes Santo ella sudaba sangre, y las marcas de los clavos aparecían en su cuerpo. Y todo eso desaparecía milagrosamente en el Sábado Santo. Ella fundó una congregación religiosa de hermanas dedicadas a la contemplación de la pasión. Fue una mística favorecida con innumerables mensajes de la parte de Dios, con profunda afinidad con el segredo de la Salete y con el mensaje de Fátima. Fue a partir de 1949 y a lo largo de toda la década de 50 que tuvo conocimiento profético de las calamidades del tiempo actual. Y ella escuchó decir al mismo Señor: el hombre se rebeló contra Dios. No solo en las almas de los adultos, sino en los mismos niños se encuentra la inmoralidad. Por eso la ruina y la muerte caerán sobre el mundo. El mundo será destruido por la guerra. Rusia será quemada. El mundo estará en una guerra terrible, que será un gran castigo que caerá sobre la humanidad. Porque los gobernantes inicuos de las naciones están todos fuera de la ley de la Iglesia. El mundo se tornará un gran volcán de fuego y un torrente de sangre, y la mayor parte de los hombres será destruida, pues todos estarán indefensos. En 1951, recibió también estos avisos sobre la degradación moral que estaba en aquella época infestando todas las esferas de la sociedad. El Señor le decía también: el hedor de sus vicios subió a mi presencia. En esta sociedad perversa y disoluta, el pecado de impureza se ha transformado en un arte seductor, diabólico. La mayor parte de los hombres vive en el lodo. Este pecado atrae la ruina y la muerte. La juventud está perdida por el escándalo y el desorden golpea la vida conyugal. Los hombres ya no reconocen a su Dios. Su Dios es el pecado, el placer, la deshonestidad. El mundo solo puede salvarse con el sufrimiento y la oración. El Señor también le advirtió acerca de los 3 días de tinieblas, diciendo que sería un terrible flagelo, jamás visto en toda la historia de la humanidad. Durará 62 horas, 3 días y 3 noches. Los cadáveres cubrirán toda la tierra. Entonces la oscuridad cubrirá la tierra porque estará dominada por Satanás. Vendrá por la mañana y será precedida por un terrible viento huracanado que lo sacudirá todo. Después, el propio Jesucristo aparecerá en una nube y se oirá un grito de justicia. Todos temblarán de pavor. Y la continuación de este grito espantoso, densas tinieblas envolverán toda la tierra y se desencadenará una tremenda tempestad de fuego que quemará a todos los ruines y malvados. Veréis caer en pedazos humeantes las carnes de los cuerpos de los impios.
Buscarán cavernas para protegerse, pero será en vano. Los pecadores serán destruidos, pero las almas justas y las almas de los devotos de mi Santo Rosario no morirán, mas padecerán un gran dolor. Todos verán este escenario con el alma angustiada. El cielo se teñirá de rojo, y la tempestad será de fuego en el mundo entero. Y también en estos mensajes, dirigidos a la hermana Elena, le fueron reveladas todas las calamidades que golpearían a la iglesia. Efectivamente, Cristo nuestro Señor le decía que hasta la sede de su vicario sería ultrajada. También dijo: el demonio desencadenó la más terrible batalla contra Dios y la iglesia, y se le llevó muchas almas por el camino de la perdición. Y nosotros reconocemos que esta batalla contra la iglesia se haría de dos formas. Primero, desde afuera, o sea, a través de los ataques dirigidos a la estructura de la iglesia y a la jerarquía de la iglesia. Y luego, a través de la infiltración, estos ataques fueron aún más graves realizados dentro de la propia iglesia. Y es por eso que estos mensajes también van a afirmar que la iglesia será herida por dentro y por fuera. Y también dirán: falsos profetas rodean a Cristo en la tierra, es decir, al Papa. Esas almas me hieren más que los pecadores. Hay que decir que en aquella época, en la década de 50, los falsos profetas ya estaban en torno al Papa Pío XII para llevar a cabo su plan maldito de ocupación de la estructura de la Iglesia Católica. Y por eso dicen también los mensajes: Rusia destruirá la mejor parte del Migrey. Esta pasará por la purificación, que será el mayor flagelo de la historia del mundo. Efectivamente, este flagelo no es otra cosa que la ocupación de los agentes comunistas en las propias filas de la iglesia, destruyendo a muchos de aquellos que estaban al servicio de Cristo y haciendo que todos los organismos de la iglesia comenzaron a trabajar para el comunismo. Y por eso nuestro Señor también se quejaba diciendo: las iglesias están desiertas, las almas consagradas me dejan solo en el tabernáculo, pocos son los que me aman. Y decía también: la iglesia será muy atormentada, y una tercera parte de los hombres se salvará. La hora presente es una de las más terribles para la humanidad. Mis ministros no predican más el Evangelio. Rusia esparcirá nuevos errores en todo el mundo, promoviendo la guerra y la persecución contra la iglesia. Roma será castigada. Rusia se levantará por encima de todas las naciones y plantará la bandera roja en la cúpula de San Pedro. El comunismo va a destruir los derechos de la iglesia depositaria del Santo Evangelio, pues sus fuerzas son poderosas y difunden sus errores, suscitando guerras, revoluciones y persecuciones contra la iglesia. Vemos acá, hermanos, claramente en estos mensajes que efectivamente esa profecía se cumplió. Y Rusia, o sea, el comunismo, ya plantó su bandera roja en la cúpula de San Pedro, desde el momento que Juan 23 asumió el gobierno de la iglesia como usurpador, a partir de 1958. En efecto, fue a partir de este momento que toda la estructura que estaba ligada al comunismo fue penetrando en todas las filas de la iglesia
suscitando la difusión de sus errores. También hoy, esta misma Rusia comunista es la que actúa en la persona de Putin, aunque tenga otra fachada. Se engañan aquellos también que piensan que Juan Pablo II ayudó a destruir el comunismo, porque todos ellos, desde Juan 23, fueron papas ilegítimos y aliados del comunismo hasta que llegara el momento de Bergoglio, adepto de la teología de la liberación y que siempre colaboró con el comunismo al mismo tiempo que colaboraba con la dictadura en Argentina para exterminar a los padres jesuitas comunistas que ahí trabajaban. Lo que vemos son aparentes contradicciones, y fue por eso también que Juan Pablo II condenó aparentemente la teología de la liberación, pues para ellos es necesario que exista una apariencia, o sea, una contradicción a los ojos de aquellos que no entienden la realidad de los hechos, para mantenerse ellos en el poder. Por eso decía el mensaje de Cristo dirigido a la hermana Elena, que Roma deberá pagar por sus errores y sus graves pecados. Y decía también, la sede del vicario de Cristo sería humillada. Todo eso es lo que estamos viendo hoy, porque Cristo advertía, el Papa, en el caso Pío XII, sufrirá mucho, será como una agonía lenta, y así se cumplirá su peregrinación terrenal. Estamos hablando de este Papa, Pío XII, que de hecho sufrió mucho y que pasó por muchas dificultades en el fin de su vida. Enseguida el Señor va a decir que un león rugiendo avanzó sobre la cátedra de Pedro para difundir sus errores. Entonces fue a partir del momento en que los enemigos de la iglesia conquistaron ese puesto, o sea, el papado, como consiguieron difundir los peores errores usando de la propia autoridad papal. Por eso dice también el mensaje, la hiel de Rusia envenenará todas las naciones. Rusia soltará todas las fuerzas del mal sobre todas las naciones y en un momento dado destruirá la parte mejor de mi grey. Esta pasará por una purificación y Satanás marchará en el medio de sus filas y Roma será gravemente castigada. Y dice también, la iglesia será ofuscada, y esto coincide con el mensaje de la Salete que decía, la iglesia será eclipsada. Entonces, cuando se habla de Rusia, estamos hablando de toda esa estructura del poder que el comunismo consiguió dominar para llevar todas las naciones al servicio de Satanás. Estos mensajes dirigidos a la hermana Elena nos hablan de la persecución por parte de la llamada contra-iglesia que va a se instalar dentro de la propia iglesia, o sea, se trata de una secta secreta, modernista y comunista de infiltrados que están destruyendo la iglesia desde su interior. Como destacaba muy bien el Papa San Pío X en su moto propio Sacrorum Antistitum, que decía, ya no estamos más como en el primer momento delante de adversarios disfrazados con piel de oveja, sino de enemigos descarados dentro de la misma casa que, estando de acuerdo con los principales enemigos de la iglesia, tiene el propósito de destruir la fe. Se trata de hombres cuya arrogancia frente a la sabiduría del cielo se renueva todos los días y piensan que tienen derecho a rectificarla como si estuviese corrompiendo. Quieren renovarla como si la vejez la estuviese consumiendo y quieren darle nuevo impulso y adaptarla a los gustos del mundo, al progreso y a sus caprichos.
como si la fe se opusiese al bien de la sociedad. Aquí San Pío X mostró muy bien a esos adversarios que ya estaban dentro de la misma casa a comienzos del siglo XX y que después, a partir de Juan XXIII, tomaron el poder. Justamente con esta arrogancia que quieren subvertir la propia sabiduría del cielo y renovar la iglesia, adaptarla a los gustos del mundo y al progreso, como si la fe estuviera en oposición al bien de la sociedad. Y podemos percibir todo ello claramente a partir del momento que Juan XXIII asume de forma usurpada el trono de San Pedro. Y justamente en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II decía: nos parece que debemos disentir ante los profetas de la desventura que anuncian acontecimientos siempre infaustos como si fuera inminente el fin del mundo. Es por eso que Juan XXIII fue, de hecho, el articulador de este concilio que abrió las puertas al mundo y se negó a condenar el comunismo y los errores que los papas, sus antecesores, habían condenado. Por eso nosotros percibimos que se están cumpliendo esos mensajes y estamos delante de un gran momento de calamidad, en la medida en que sabemos que los enemigos tomaron los puestos de esta estructura que antes pertenecía a la Iglesia Católica. En la tarde del 12 de octubre, en la ocasión de la apertura del concilio, los obispos ucranianos católicos que estaban unidos al Papa, que querían la santidad de la Iglesia, se indignaron y manifestaron su descontentamiento y su amargura ante la ausencia del único sobreviviente de los 11 obispos ucranianos que fueron perseguidos por el régimen comunista. Pero Juan XXIII justamente permitía la presencia de los observadores rusos que estaban ahí en el Concilio Vaticano II, desconcertando a los obispos de Ucrania y haciéndolos sentirse humillados por la presencia de aquella iglesia cismática que estaba en plena unión con el régimen comunista. Entonces ahí estaban ellos como si estuviesen burlando de los sufrimientos de la iglesia ucraniana. Todo ello se relaciona ahora con el problema de esta tensión actual entre Rusia y Ucrania, porque de hecho Ucrania siempre fue un símbolo y un paradigma de esta unión con la verdadera Iglesia Católica entre los orientales. En ese manifiesto los obispos de la Ucrania decían que este acto de Juan XXIII no puede ser considerado un acto de carácter religioso y eclesiástico, sino un acto contaminado con finalidades extrañas a la religión, por el acuerdo que él estaba haciendo claramente con el régimen soviético. Y si queremos aprofundar el tema, el padre Palau, que vivió en España en el siglo XIX, escuchó al propio Satanás gloriarse de sus proezas y clamar desde una alta montaña: por causa del crimen de deicidio, tengo bajo mi jurisdicción la Palestina y el pueblo judío. Por medio de Mahoma presenté batalla en vastas regiones de África y parte de Asia y vencí. Las coronas de Grecia y de Rusia, por causa del cisma, me pertenecen por justicia, y mediante el protestantismo conseguí hacer apostatar a la mayoría de los reyes de Europa. Y últimamente, escribiendo en mi bandera el título de revolución, hice una insurrección general en Francia, en España y en Italia. ¿Qué queda de ti? La sociedad humana me pertenece por derecho, y todas las naciones me rindieron ante mí y apostataron de la Iglesia Católica. Yo hice tremolar mi bandera revolucionaria, y todos los reyes de la tierra
se emanciparon de vuestra ley. Entonces ese grito de Satanás que el padre Francisco Palau escuchó a mediados del siglo XIX resume de forma impresionante cada acontecimiento histórico que hizo llegar a esta situación de apogeo del crimen, de apostasía y de revolución contra Dios que nosotros estamos observando hoy. El demonio puede afirmar hoy que todas las naciones se rindieron a él y apostataron de la Iglesia Católica. Y nosotros vemos ahora que se cumple también la profecía del Apocalipsis, que va a mostrar esos 10 cuernos, o sea, esos 10 reyes, que entonces no recibieron el reino, pero que recibirán por un momento el poder real con la bestia. Es decir, que la bestia, o sea, ese nuevo orden mundial que está siendo organizado y se va a definir a través de este conflicto que está siendo llevado a cabo con Rusia, una vez delineado todo ese cuadro y esa situación geopolítica configurada, veremos al anticristo presentarse como el ideal de fraternidad humana y de paz. Se cumplirá así lo que los enemigos de la iglesia siempre han planeado: hacer revoluciones, guerras y epidemias para después reorganizar el mundo según su proyecto. A la hermana Elena se le dijo: estos avisos no deben quedar sepultados, sino que deben ser conservados celosamente a fin de que la nueva generación, es decir, los sobrevivientes al gran flagelo, sepan que los hombres y los pueblos fueron avisados a tiempo para que retornaran a Dios. Es interesante también que en el contexto de esos mensajes, la hermana Elena vio que mataba al Papa. Luego vio también que Nuestra Señora se aproximó a él y los hombres que estaban cerca caían muertos por tierra. Nuestra Señora toma al Papa y lo cubre con su manto. En esta visión podemos ver, como en otras profecías, la restauración del papado en el fin de ese periodo de apostasía. Entonces guardemos nuestros corazones en la esperanza de que después de esos sufrimientos y esas grandes calamidades, estaremos participando de la restauración de la Iglesia con la restauración del papado. Y veremos también florecer la sociedad cristiana en torno al trono pontificio para que Dios sea nuevamente alabado y glorificado en la tierra, y que Satanás sea amarrado por manos de San Miguel Arcángel, y que Dios sea bendito para siempre. Amén.